Desafortunadamente, algunas bancadas interpretaron que había algún asunto que era para entorpecer cuando ya la orden del día se hubiera aprobado, pero no era así. O sea, en el primer punto que teníamos, obviamente siempre es la lectura de las actas anteriores, pero el punto más importante que teníamos programado en la agenda era cabalmente la lectura, o la primera lectura de lo que es las reformas a la ley electoral que nos había mandado el Tribunal Supremo Electoral. Desafortunadamente, se interpretó de otra manera de parte de algunos grupos políticos y eso es lo que al final hoy no se pudo realizar lo que se tenía programado. Estamos esta noche con aprobación ley electoral como nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes, que tenemos ya mensajes con esa etiqueta. Nos dice Hugo de León, aprobación ley electoral, el presidente del Congreso en un programa que tiene una radio minimiza la aprobación y se burla de ella. Nuestro compañero y analista de este espacio, el licenciado Cristian Manolo Castillo, nos dice: en el Congreso lo que no hay es voluntad para la aprobación ley electoral. Siguen operando de manera antipopular y transera, es lo que nos dice el licenciado Castillo. Antonio, bienvenido a Guatemala, donde los diputados se burlan de la desnutrición y le pagamos un gran sueldo. José Luis, es necesario que la sociedad civil tome una postura más fuerte y exigir a los diputados esto urgente, es lo que nos dice Beatriz. Si es para su beneficio, lo más probable es que la pasen. Bueno, pero no creo que, al menos las propuestas que hay, no son tan en beneficio como ellos quisieran. Por eso es que parece entrampado. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches también, Mario. Bienvenido. Y buenas noches a quienes nos acompañan hoy a las 10 p.m. Bueno, aquí parece haber un problema que puede potencialmente entrampar la aprobación de la reforma electoral, y es que, digamos, desde hace varios años se vienen discutiendo algunos temas que son mínimos, pero que son importantes, como por ejemplo el tema del financiamiento, como por ejemplo el tema de la democracia interna. Hay un sinnúmero de propuestas, un sinnúmero de ideas, pero se han venido concretando en esto. El tema es que cuando vino la crisis política, esta discusión que se había llevado entre pocas personas digamos, espacios muy institucionales, y que había avanzado hasta llegar a un tope que fue la aprobación de la 4783, que nunca se aprobó después, posterior al dictamen de la CC. Entonces, nunca fue conocida en el Pleno después de ese dictamen favorable de la CC. Correcto. Entonces, digamos, esta discusión incorporó ahora a nuevos actores y entonces empiezan a multiplicarse las propuestas. Y esas propuestas que se multiplicaron, algunas son absolutamente necesarias. Por ejemplo, en el tema del financiamiento, hoy hay propuestas incluidas en la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral que son mucho más radicales o mucho más profundas que las que tenía la 4783. Ahí, digamos, hay un tema importante que se fortaleció, pero además hay otros temas como por ejemplo el dar validez al voto nulo, la no reelección de diputados y alcaldes, o los límites a la reelección de diputados y alcaldes, el tema de las cuotas, que siempre genera controversia, y además una regulación un poco más fuerte en materia de medios de comunicación. Este tipo de temas, que también son muy importantes, fueron los que, al ampliarse la discusión, como que tomaron por sorpresa, me parece, a los diputados, porque esos sí son temas que les afectan directamente. Y particularmente el problema o la cuestión de si pueden reformarse la ley para que las reformas, en este caso, se apliquen antes de la fecha de las elecciones. Particularmente en el tema de la no reelección, este es un tema muy sensible para los diputados. O sea, yo creo que es muy difícil pensar que los diputados van a querer aprobar algo así. ¿Y qué es lo que ocurre? Pero a ver, ahí podría entrar en discusión la aprobación del artículo, pero no de la reforma en su conjunto. Estoy de acuerdo. Lo que pienso es que los diputados empiezan ya a hacer una lectura y dicen, ok, si apruebo una reforma, digamos, total, o la reforma así como viene del Tribunal Supremo Electoral, pues todos me van a aplaudir, pero no me voy a poder reelegir. Si apruebo una reforma parcial, que no incluya la aplicación de la reelección, sí, del término de saber cuántas veces y en qué momento se puede reelegir. Pero no solo eso, solamente que no aplique para esta ocasión. Digamos, claro, si aprueban una reforma que no aplique para esta ocasión, los diputados empiezan a ver que se van a postular para la reelección, o sea, tienen la oportunidad de estar 4 años más, pero por otro lado va a ser más difícil porque van a tener a la gente atacándolos, van a tener a la gente demandando, denunciando, etc. Entonces, digamos, no les resuelve el problema inmediato.
Y el otro, digamos, la otra solución sería no aprobar nada, aguantar de aquí hasta la fecha de las elecciones y simplemente seguir 4 años más sin los controles que hay, que pueden haber en la ley, sin la posibilidad de que haya democracia interna en las organizaciones, sin que tengan la incómoda fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, solo con aguantar un par de meses más. Entonces, ahí es donde empieza a ver su problema. Me parece, y me da mucha pena decirlo, que las demandas ciudadanas van a tener que empezar como a retroceder un poco si de verdad queremos que los diputados aprueben la reforma electoral con los temas cruciales que están incluidos en ella. ¿Habrá que retroceder o habrá que empujar más duro? Una de dos. Es un riesgo. Una de dos, ¿no? Es un riesgo. Vámonos a las redes. Estamos con aprobación ley electoral como nuestro hashtag. Nos dice el presidente del Congreso con su bancada no quieren aprobar ley electoral. Qué malentendido ni qué nada. Ricardo Durán nos dice los diputados no están a favor de la aprobación de la ley electoral porque saben que si hay cambios ellos no podrán seguir con su corrupción más tiempo. Nos dice también Ana Méndez Vides, los diputados tienen la obligación legal de estar presentes, evidencia la mediocridad de estos funcionarios. Juan Manuel, ese presidente del Congreso, es un fiasco, hay que hacerle presión de verdad, es lo que plantea Juan Manuel. Nos dice Majo, me parece que esas reformas no son producto del clamor popular. Por ejemplo, las cuotas de género, eso es absurdo, es lo que nos dice Majo. A ver, yo he sido crítico del tema de las cuotas, pero en esta ocasión en pro de que efectivamente exista una aprobación a la ley electoral y de partidos políticos. Yo he sido muy calmo en el tema de las cuotas, me las trago, no importa, hombre. Falta de quórum, falta de ética, falta de responsabilidad, de honorabilidad, toda una burla, miedo a la reforma. Pareciera que el Ejecutivo y el Legislativo están en contra del Judicial y del pueblo, deberían de ser uno solo. Y nos dice también Alejandro, para transformar el Congreso se debe castigar al corrupto y decirles no. Somos nosotros quienes decidimos por Guatemala. Le doy la bienvenida y le agradezco la deferencia de aceptar la invitación al licenciado Mario Archila. Un gran gusto estar por acá. Entretenido el tema, muy difícil creo yo, de establecer cuáles son las verdaderas motivaciones que puedan tener los diputados en este momento. Partiendo del punto en el que la ley electoral automáticamente envía la reforma para la siguiente elección. Si lo que quieren es... A ver, que el transitorio dentro de los transitorios que envía el Tribunal Supremo Electoral, si le dicen, miren, no puede ser aplicada a la elección que ya ha sido convocada. Ya lo deja claro, aunque sea parte del clamor popular. Sí, y ya con eso entonces nos pone el escenario complicado. Es el costo político porque tendrán ellos que ir a las urnas el 6 de septiembre. ¿O es el costo dentro de 4 años de no poder participar con las reglas a gusto? Claro. Y entonces una visión, ya sea el 6 de septiembre o sea dentro de 4 años, igual la visión es a corto plazo. Pero también como ciudadanía, si sabemos que la reforma no aplica para el 6 de septiembre, pudiera ser una oportunidad de empujar muchísimo más allá, pero con mayor nivel de consenso los temas. Cuotas, fortalecimiento en la parte de controles de la campaña. Ahí hay un tema que a mí me parece importante considerar. La campaña electoral, el mayor gasto no es en medios de comunicación, el mayor gasto en esas rifas en la tierra. De motos, electrodomésticos, láminas, chorros. Y todo eso que no pasa por un gasto necesariamente fiscalizable. Aunque lo declaren cuántas motos se rifan en el partido X, nunca lo vamos a saber. El Tribunal Supremo probablemente no tendrá la posibilidad de hacerlo. Y ahí tenemos un agujero enorme porque los medios podrán reportar, pero no van a reportar nunca el total de gasto de campaña que se tiene. Entonces es un tema bastante importante. Las cuotas sigue siendo un tema controversial. Muy controversial. Tener cuotas puede permitirle a los diputados mantener el control del Congreso a través de la postulación de sus propios parientes o testaferros. No le esté diciendo así al alcalde Medrano, no sea silly. Vámonos a las redes porque estamos con aprobación. Ley electoral que nos dice Carlos Blanco, es evidente que no es conveniente para muchos que han hecho lo que se les da la gana en el Congreso. Alejandro Morales, sin una ciudadanía activa, se puede hacer la reforma más profunda, pero no cambiará nada, es lo que dice Alejandro.
Hugo nos plantea qué pasa cuando un subalterno no hace lo que se le pide. Aquí no es que quieran o no, hay que exigirlo, es lo que nos plantea Hugo. Luis Tobar, tomemos nota de qué diputados entorpecen el Congreso y no votemos por ellos. Sergio Rodríguez, llora sangre lo que está pasando. Es lamentable que el futuro del país ya fue robado a manos del Congreso. La Gata, los diputados que no asistieron a la aprobación ley electoral claramente se oponen al cambio al sistema que afecta a sus intereses. También nos dice, por supuesto que no les conviene, tienen que poner la cara dura para mantener el negocio vivo. Ana, los diputados se burlan del país al no llegar a trabajar, que los sancionen. Edgar, a ciertos diputados no les interesa cambiar para bien, solo quieren hacer negocio y dinero. Walter, tengo una duda, ¿quién puede despedir a los diputados que ni trabajan y por qué no lo hacen? Respuesta, por favor. Bueno, despedirlos es muy complicado. Recordemos que ellos fueron electos por voto popular, nos guste o no nos guste, bajo un sistema que creo que a muchos no les gusta. A mí no me gusta en lo particular el de listados cerrados, pero es indudablemente el sistema que hoy existe y es una representación popular. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pregúntele a la CICIG. Rick. Bueno, ahí, de lo que hemos estado platicando, hay algunos temas que me llaman la atención. Tal vez lo importante ahorita es decir cuáles son aquellas reformas que afectan un poco más a los diputados y que tal vez le duelen más. Muchos diputados son secretarios generales municipales y departamentales de sus partidos. Las reformas del Tribunal Supremo Electoral incluyen modificaciones a la organización interna de los partidos que limitan la influencia del secretario general municipal y departamental en la organización local y del secretario general nacional en la organización nacional. Entonces, ese es un tema que les puede afectar a muchos. El tema de las cuotas, miren, hay tan pocas mujeres ahorita en el Congreso. Yo, digamos, a mí las cuotas no es que esté de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente he dicho que no es el tema más importante. Pero en este caso hay tan pocas mujeres en el Congreso que si tenemos en cuenta que el 60% de los diputados van a reelección, si no estoy mal, ese 60% muy probablemente solo, digamos que 6 son mujeres. Y los otros 54 ven su posición amenazada porque van a tener que repartirse esos listados con mujeres en la próxima elección. Entonces ahí hay algo que les afecta muchísimo. O sea, eso es un tema que les duele. En el tema de las cuotas, yo sí soy... A ver, puede ser tan malo un diputado como tan mala una diputada. Totalmente de acuerdo. Tan bueno un diputado como tan buena una diputada. Pero por eso digo que no es el tema más relevante. O sea, digamos, hay quienes apoyan decididamente las cuotas, hay quienes se oponen drásticamente. Yo simplemente digo, no es el tema más importante. Ahora, con lo del financiamiento, el problema con el financiamiento es que ahorita, como está la ley electoral actual, hay tan poco control que los diputados pueden abiertamente quebrar la ley, romper la ley, o sea, no cumplirla y salir impunes porque nunca van a, así como decía Mario, nunca van a reportar los gastos que efectivamente hacen a nivel local. Al modificar la ley electoral está la posibilidad de que se vayan presos por violaciones al régimen de financiamiento. Una posibilidad que ya existe formalmente, pero por la falta de controles en la ley electoral no está. O sea, uno se da. Entonces ese es el otro tema. Y finalmente el problema de la reelección. Ahora, yo lo que pensaría es que el punto medio acá, o sea, el lugar donde, digamos, las demandas ciudadanas y los intereses de los diputados pueden encontrarse es en decirles, miren, ok, aprueben esta reforma electoral ya, o sea, como está, pero solo lo único que no tendrían que aprobar es el transitorio que hace aplicable la reforma en este momento. De tal manera que los diputados que van a reelección tienen todavía la posibilidad de seguir estos 2 meses haciendo campaña como lo siguen haciendo, como les gusta hacer, por un lado. Por el otro, tienen 4 años más para seguir siendo diputados como lo han sido hasta ahora. Pero por otro lado, ya en 2019 los ciudadanos vamos a tener una oportunidad de tener partidos políticos un poco más democráticos, partidos políticos con financiamiento un poco más transparente y sobre todo de renovar la clase política a través de las regulaciones que puedan darse a la reelección. Entonces, digamos que si, y tenemos que entender una cosa, aunque aprobáramos hoy la reforma a la ley electoral, no se puede evitar que gasten lo que ya gastaron los partidos políticos. No se puede evitar, o no se les puede pedir, digamos, que nombren a sus candidatos de otra manera porque ya los nombraron, ya hicieron las asambleas. Entonces, este proceso electoral ya está prácticamente perdido, si queremos verlo así. O sea, ya no hay mucho que se pueda hacer para mejorar este proceso electoral, salvo la depuración de los listados de candidatos que está haciéndonos el favor de hacer la CICIG. Entonces,
tenemos que entender que si los diputados logran, o sea, si se logra que los diputados aprueben una reforma electoral para dentro de 4 años, es casi igual que si lográramos que se apruebe para estas elecciones. Yo solo para validar mi punto le quisiera ejemplificar, ¿no? O sea, tan buena no puede ser la diputada Ninette Montenegro, representante como las mujeres, o tan mala como la diputada Mirza Arriaga, quien se burla y utiliza pues de manera política la desnutrición de niños guatemaltecos. Ese es mi punto, ¿no? Puede ser tan malo como tan bueno. Vámonos a las redes. Estamos con aprobación ley electoral. Es nuestro hashtag de la noche y somos trending topic a esta hora. ¿Por qué los diputados de su partido no se presentaron a conocer esta ley? Es lo que nos plantean. Rodrigo, el Congreso de Guatemala debe darle prioridad, ya que es una exigencia del pueblo. El activista Yuri Giovanni Melini nos dice: obvio, el Congreso no se disparará en el pie. A mayor resistencia a las reformas, más presión. Alejandro, acciones, actitud de hoy de los diputados evidencian tal desconexión entre representante y ciudadano. Raúl, es más fácil que Calígula se vuelva vegetariano a que este Congreso impulse la aprobación ley electoral. Tocará al siguiente, votemos bien. Nos dice Hiram, de aprobarse la no reelección hasta el siguiente periodo, el periodo que viene es de agarraron que robaron a lo loco, es lo que dice Hiram. Cancinos, ¿cómo van a querer dejar un trabajo donde no hacen nada y encima ganan un sueldazo? Bueno, deje el sueldazo. Creo que el sueldazo no es el problema, no es el tema a de discutir. sueldo no ganan mucho. Sí, a ver, de lo que un funcionario de nivel medio alto dentro de una empresa podría ganar, quizás no es un sueldo exorbitante, pero lamentablemente los incentivos no son los correctos. Sergio, la gente nunca luchará, no les importa. El Congreso y el Ejecutivo apuestan que la presión vaya bajando y se olvide. Axel, como no les conviene, no lo hacen. Leslie, a los corruptos diputados no les convienen los cambios electorales. Mateo, es una vergüenza que los diputados no cumplan con su deber, recibiendo sueldos pagados por el pueblo. Y Susana, si no aprueban las reformas, se hará necesario no votar por ninguno que quiera reelegirse. Bueno, la aprobación a las reglas de la ley electoral y de partidos políticos, sin duda, es la que más le puede afectar a un diputado. Licenciado Arcila. Sí, así es. Y tenemos que ver que el sistema de elección de diputados tiene un grave defecto desde su origen. El tipo de listados, y que la curul pertenece al diputado. Si estamos eligiendo listados, debería de pertenecer al partido para hacerlo congruente. Y eso ya es un problema de incentivos que estamos generando. Fuera del resto ya sabemos, el sueldo no es predominante para ser diputado. Un diputado raso ganará unos 29,000 quetzales, poco más o menos. Poco más o menos, más si logra integrar alguna comisión o presidirla y demás. Por eso le digo, un diputado raso, 29,000 quetzales, presidente de comisión y demás, tendría que andar por los 37,000 quetzales, poco más o menos. Sí, eso para la cantidad que se rumora cuesta comprar una curul con posibilidades de ser electo, no hay forma que las matemáticas cuadren para lograr que esa inversión en la curul sea rentable. Entonces tenemos que entender que por ahí tiene que haber algunos incentivos adicionales. Para esta elección, el actor principal que tenemos ahora es el Tribunal Supremo Electoral, que tiene la posibilidad de empezar a sancionar cancelando candidatos y cancelando partidos. Y pudiéramos llegar a tener una elección el 6 de septiembre por violaciones a la ley electoral actual, sin los candidatos que fueron inscritos en el momento de la convocatoria y hasta hace una semana. Y ese es un elemento que podemos incidir, la presentación de las demandas y de las denuncias ciudadanas por violaciones a la ley electoral, por violaciones y la comisión de delitos electorales y demás. Ya hemos visto que han funcionado, aunque quedan luego los antejuicios un poco ahí en nubarrones, pero la presión debe dirigirse al sistema judicial para que eso avance y podamos ver cancelados candidatos y partidos que estén cometiendo delitos electorales y que estén sobrepasando los techos de campaña ya autorizados. Esa es la solución para este periodo, para esta elección del 6 de septiembre. No vamos a lograrlo con la reforma de la ley electoral, y dado que no vamos a lograr con la reforma de la ley electoral, a mí como ciudadano me gustaría ver una discusión más profunda
Y aunque no es un tema el más importante, el de cuotas, sí es un tema que deberíamos de conocer, deberíamos de empezar a entender cómo vamos a integrar el Congreso. Porque esa es una reforma que en este momento nos puede llegar a regir por los siguientes 30, 40 años y nos vamos a ver en una crisis muy similar a esta cuando, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa, empiecen a jugar la vuelta al propio sistema que creamos por un momento coyuntural como el que estamos viviendo. Según entiendo, lo que plantea el licenciado Archila es, ok, busquemos la reforma deseable, la más profunda, la que nos permita tener un sistema electoral que nos lleve en el tiempo como sociedad y no nos centremos tanto en lo urgente, en tratar de buscar esta respuesta urgente. Lic. No, yo ahí sí pensaría que vamos a ver, lo perfecto es enemigo de lo posible. Y en este caso hay muchas cosas que a mí me gustaría todavía ver en una reforma electoral. Por ejemplo, mencionábamos el tema del transfugismo y cómo la curul debería pertenecer al partido. Pues una de las reformas que me parece hace falta... Pertenezca al diputado, pero elige usted por un listado abierto. Una de las reformas que me parece que hace falta es el tema de la apertura de las listas, por ejemplo. Hay que considerarla, hay que ver si queremos una apertura parcial de las listas, si queremos listas completamente abiertas, de manera que podamos escoger a cualquier diputado. El tema de los distritos electorales, por ejemplo, queremos distritos más pequeños en lugar de tener listas de 19 diputados en Guatemala, de 10 diputados en Huehuetenango, que carecen, digamos, de sentido y que dificultan la relación entre el votante y el ciudadano. O sea, hay muchas reformas que hacen falta en la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, pero el problema es que una discusión más profunda requiere más tiempo. Y esta coyuntura particular es una coyuntura muy crítica en donde los diputados se sienten acorralados a hacer cosas que no harían de otra manera, cosa que no va a volver a pasar en mucho tiempo, particularmente cuando su legitimidad sea revalidada por un proceso electoral. Entonces, digamos, yo en este caso sí soy más de la idea de que debe aprobarse la reforma a la ley electoral tal y como la mandó el Tribunal Supremo Electoral, de preferencia. Si no, pues pueden quitarse algunos artículos, como por ejemplo este que busca la aplicabilidad en estas elecciones, pero digamos, tenemos que entender que esta propuesta no solo es producto de muchos insumos que recibió el Tribunal Supremo Electoral de actores muy diversos, desde el sector privado organizado hasta la academia, la plataforma de los USAC, o sea, hay muchísimas personas que participaron en esto, por un lado, y por el otro, que además incluye algo que a mí me encanta repetirlo cada vez que tengo la posibilidad, incluye una disposición para que se revise la ley electoral después de cada proceso electoral. Entonces estaríamos a las puertas de una nueva reforma electoral a partir de 2016, de tal manera que ya en ese momento podemos empezar a meter aquellos temas que no nos parece que no hemos fuera. discutido profundamente en esta reforma a la ley electoral. Vámonos con las redes, nos dice Ana. ¿Y qué pasa con los miles de asesores fantasmas en el Congreso? Urge transparencia en el Congreso. Ahí hay un tema bien interesante y es cómo llegan esos asesores. La misma ley prevé el reparto de los asesores, de verdad. Cuando uno lo llega a ver, si usted es presidente, tiene presidente de comisión, por ejemplo, tiene asesor, tiene secretaria, tiene oficina. Esta legislatura fue tan mala, ha sido tan mala desde el inicio, que se puede imaginar usted que un diputado que no fue reelecto le da las llaves de la oficina a otro que fue electo por primera vez para que tengas donde quedarte. Hombre, hay que ser serios, de verdad. Carlos nos dice, se les paga por perpetuarse en el poder y servirse del pueblo a su sabor y antojo. Se niegan a aprobación electoral, no tienen voluntad. Rodrigo, los diputados tienen miedo a perder su hueso y a poder manejar el sistema a su antojo. Luis, deberían de ser despedidos como cualquier trabajador al ausentarse de sus labores sin justificación. El señor Müller nos dice, más que seguro, que a algunos quieren desviar la aprobación porque no les conviene urgencia nacional. No se puede por urgencia nacional, tiene que ser por aprobación de 3 lecturas. Puede ser por urgencia nacional, pero siempre tiene que ir a revisión y dictamen por parte de la CC. De la CC, sí. Nos dice, estos diputados no tienen ni idea del fin principal de la política, el bien común. Diana, si hay algo que no les conviene, lo van a retrasar todo lo posible. Muchos solo piensan en ellos mismos. Anne Méndez Vides, cuotas es de lo menos eficiente. Dejemos que el ciudadano defina cómo conformar el Congreso. ¿Por qué definirlo? Es lo que dice Anne. Omar, bueno, yo
estoy de acuerdo con lo de Anne, pero habría que decir que hoy no lo definen. No, o sea, pues, no lo definen de todas las vías posibles. Yo pensaría que, digamos, con listas abiertas y con democracia interna en los partidos podríamos... es muy probable que haya más mujeres, de cualquier manera, Sí, seguro. sin necesidad de las cuotas. Ahora hay un tema interesante. Las cuotas, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica tiene un sistema interesante en donde muchos de los distritos son muy pequeños. La mayoría de distritos iban encabezados por hombres y además es un sistema multipartidista. ¿Qué significa? Que si había la posibilidad de meter 4 diputados en un distrito, había 5 partidos y los 5 eran encabezados por hombre, pues resulta que entraron con la ley de cuotas más hombres y menos mujeres al Congreso que sin ella. Entonces la ley de cuotas también puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, de nuevo, para mí de todos los temas que están incluidos en la ley electoral, no me parece el más relevante. A mí hay un tema que sí me gustaría que fuera un tema que empecemos ahora con este problema que hemos visto de la clase política en general, que nos tiene esclavizados como ciudadanos y les estamos dando de comer sus gustos, caballos, piscinas y demás hierbas. Me gustaría tratar de entrarle al paradigma de si lo que hay que fortalecer en este país es los partidos políticos o lo que hay que fortalecer en este país es la capacidad del ciudadano de participar, aun y cuando el partido político no lo quiera dejar participar. Porque hay muchísimos sistemas electorales donde pues, habrá partidos mayoritarios y demás, pero un ciudadano puede decir en mi distrito yo quiero ser diputado y saca su cartel y pone su cartel enfrente de su casa y va a tocar las puertas y dice yo soy tu vecino, yo quiero ser diputado de este distrito, y al rato se le cuela a un partido que hace toda esta fiesta. La maquinaria, toda la envergadura que podría tener un partido con muchos recursos en comparación de un ciudadano en lo individual que busca el voto popular, ¿no? Sí, porque ahora tenemos un monopolio, bueno, en este caso es un cartel de partidos políticos donde el ciudadano no tiene la capacidad de postularse y de llevar sus ideas, fortalecer. Entonces estamos fortaleciendo instituciones totalmente cerradas y les vamos a dar muchísimo más poder, o tenemos que lograr una forma en la que el ciudadano común y corriente tenga verdaderamente el poder y la soberanía y su voto y su participación tengan más valor. Ese es cambiar totalmente el paradigma del partido político como el único vínculo para la participación cívica y política, y creo que es un tema importante que este país necesita empezar a tocar. Por alusión le voy a dar el derecho de respuesta al licenciado Novales, que históricamente en este espacio pues ha abogado por el fortalecimiento de los partidos políticos. Sí, cuando hablamos de fortalecimiento de los partidos políticos no nos referimos únicamente a fortalecer lo que ya está y que tengan más poder quienes ya lo tienen, sino a transformar a los partidos políticos de tal manera que sean más abiertos para los ciudadanos. El tema de las candidaturas independientes, el problema es que puede prestarse para cualquier cantidad de cosas. Usualmente, eso sí hay que decirlo, cuando existen partidos políticos y surge una candidatura independiente, la candidatura independiente no suele tener muchas posibilidades. En México vimos algunos casos muy interesantes de personas que lograron hacer esto. En la reforma que propone el Tribunal Supremo Electoral hay una especie como de punto medio, que son los partidos distritales. O sea, resulta que yo, si quiero ser diputado, pues ya no tengo que ir a tocar las puertas de un partido político nacional, sino que puedo conformar una organización departamental y esta organización departamental me podría postular como candidato a diputado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No podríamos hacerlo de la manera en que lo estoy describiendo yo actualmente. ¿Por qué? Porque esta persona, si se aprueba toda la reforma de la ley electoral, no solo porque tiene el capricho de ser diputado va a llegar a serlo, sino que tendría que convencer a personas en X cantidad de municipios, en una cantidad determinada de municipios según el departamento, tendría que reunir una cantidad determinada de firmas y entonces eso le permitiría, postularse como candidato, pero siempre está la posibilidad de que esa asamblea departamental o esa asamblea del partido distrital simplemente quiera darle la candidatura a alguien más. ¿Por qué? Porque estas organizaciones tienen que ser democráticas. O sea, claro, el punto de tener un partido político es tener un espacio en el cual yo llegue pero sí ha de ser mucho más representativo, Balik, a que usted tenga una asamblea nacional donde se resuelve absolutamente todo y quien lo resuelve es el Comité Ejecutivo Nacional, exacto, que no conoce en lo absoluto el municipio, pues no sé, ¿qué le digo?
Todos Santos, Huehuetenango, ¿no? Sí, ¿no? Es una cosa Mire, lo muy lejana para la realidad del Comité Ejecutivo Nacional. Yo soy más de la posición de hacer que los partidos sean un espacio donde yo como ciudadano puedo llegar a plantear mis posturas individuales y estas se vayan gradualmente convirtiendo en posiciones públicas del partido. Claro. O sea, eso es, digamos, lo que yo veo. Una candidatura individual en la práctica es casi lo mismo que un partido político, porque usualmente se pide algún requisito, o sea, se pide una cantidad determinada de firmas, no sé, o sea, algo así. Igual, si no se pide así, de cualquier manera tengo que hacer campaña, y si quiero hacer campaña tengo que recaudar fondos, y eso implica la participación de más personas. O sea, en la práctica una candidatura independiente es muy similar a un partido político. Yo no estoy en contra de que salgan, pero creo que es importante fortalecerlos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos con la discusión. Estamos con aprobación ley electoral como nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros a las 10 p.m. Gracias a Rosario. Aprobación ley electoral es nuestro hashtag de la noche. Vamos a hacer nuestra última revisión de redes sociales y luego cerramos la temática. Nos dice la gata al día siguiente que CICIG presente informe de financistas a los diputados, darán luz verde a la aprobación ley electoral. Jacqueline, ¿será que los diputados del líder no llegaron porque estaban preparándose para el jueves de CICIG? Bueno, ya se ha convertido muy popular ese hashtag que iniciara aquí, que hoy de jueves de CICIG. Nos dice la analista Corinne Dake, a quien saludamos desde este espacio, el tema no solo es aprobación de ley electoral y cómo llegan al Congreso, sino que necesitan, ¿qué se necesita para trabajar estando en el cargo? Es lo que nos dice la licenciada Corinne Dake. Víctor, queremos un mejor país, Luhuichón, hay que sacarlos por urgencia nacional. Hay que discutir más profundo la aprobación de ley electoral, las cosas exprésale en mal y urge reforma a la ley orgánica del Congreso de la República. Al inicio de esta lectura, pues también nos han publicado una convocatoria que hace la agrupación Acción VG, que es la Universidad del Valle de Guatemala, y dice: en la sesión extraordinaria de hoy, martes 14 de julio, no se entró a conocer la reforma a la ley electoral y de partidos políticos por falta de voluntad política de la alianza líder Partido Patriota. La plenaria se reprogramó para mañana, por lo cual convocamos a un plantón masivo por la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Mañana, 15 de julio, 14 horas, frente al Congreso de la República. Pues es el llamado que se ha venido haciendo por parte de esta asociación de la Universidad del Valle de Guatemala, lo cual me parece pues que también tiene una validez enorme que las universidades privadas también se involucren, que no sea tan solo el activismo tradicional de los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Ya se han visto dentro de este mismo proceso pues desfilar a estudiantes de la Universidad de San Carlos con el grupo Landivarianos, por ejemplo, que involucra a estudiantes de la Universidad Rafael Andier. Me parece pues muy interesante. Para cerrarlo y agradeciéndole, licenciado Mario Archila. No, un gran gusto. Realmente creo que el momento sí es un momento de cambio. Soy bastante optimista en cuanto a que la generación que hoy está pidiendo el cambio, los estudiantes, no importa de qué universidad, y ese grupo de edad no va a cometer el error de las generaciones anteriores de callarse y de permitir que los políticos la pasen, sino que sí va a levantarse y a exigir rendición de cuentas. Entonces creo que sí tenemos la posibilidad de que todos estos jóvenes de aquí en adelante, cada vez que vean que no hay voluntad política para hacer un cambio que es necesario, o cada vez que vean que hay actos de corrupción a los niveles descarados que hemos visto y acrecentados cada vez más, va a salir a pedir plantones y va a salir a ponerle presión a quien esté en el cargo, no importa quién sea ni cómo fue electo. Para cerrarlo, Lick Novales. Bueno, solo tal vez decir que la propuesta de reforma que tiene el Tribunal Supremo Electoral no es producto de la improvisación, es producto del consenso de muchísimos actores y además incluye temas que vienen negociándose, discutiéndose, proponiéndose desde los acuerdos de paz. Ya hubo una reforma en 2004, no se logró, una reforma en 2006 y no se logró meter los temas importantes. Ha habido muchísimas iniciativas, incluyendo la 4783, que fue deformada y mutilada por varios diputados en el Congreso de la República. Ahora es cuando podemos aprobar todos esos temas que son pendientes y por eso creo que es muy importante que atendamos invitaciones como las que nos están haciendo los estudiantes de la del Valle en este caso. Hay que ir al Congreso, hay que
dejarle saber a los diputados que su legitimidad está cuestionada si no toman hoy por hoy decisiones en beneficio del país, como la aprobación de una reforma electoral que ya es urgente y que además no es la panacea y no tiene efectos inmediatos, pero es un requisito mínimo si queremos cambiar la política o la forma de hacer política que tenemos hasta ahora.